Piensa ahora mismo en el sonido metálico de un tren pesado cortando la madrugada, ruedas de acero vibrando en los rieles, frenos soltando un soplo caliente y el eco atravesando valles, plantaciones y ciudades. Ahora traslada ese sonido a un mapa en vez de conectar dos ciudades vecinas. Ese tren cruza sierras, cerrado y selva en Brasil y, más adelante, atraviesa la cordillera de los Andes hasta encontrar el Océano Pacífico, en el otro lado de Sudamérica. Esa es la promesa del ferrocarril bioceánico Brasil-Perú, un corredor de carga que conecta el Atlántico brasileño con el Pacífico peruano, con China como socio estratégico. En diciembre de 2024, en Construction Time mostramos quiénes estaban en la mesa, la visión general del trazado y cómo los ferrocarriles Fiol y Norte-Sur encajaban en este rompecabezas. Las negociaciones avanzaron, los estudios tomaron forma y los desafíos se hicieron más evidentes. La pregunta ahora es directa. ¿Hubo avances en 2025? Quédate con nosotros durante los próximos minutos y vamos a actualizar paso a paso. ¿En qué punto está el ferrocarril chino que promete atravesar Brasil? En vez de pensar en este proyecto como una de las mayores obras ferroviarias del continente, vale la pena imaginar otra imagen. Un largo hilo de acero cortando Sudamérica punto por punto, hasta transformar lugares aislados en parte de una misma línea en el mapa. Ese hilo comienza en la región de Ilhéus, en Bahía, donde el ferrocarril de integración oeste-este Fiol se conecta al futuro Puerto Sur, en la orilla del Atlántico. De ahí, el ferrocarril bioceánico avanza por el interior del país, cruza el oeste de Bahía, entra en Goiás y se conecta con el ferrocarril norte-sur. Dirígete al corazón agrícola de Mato Grosso, en la zona de Lucas do Rio Verde, y después apunta hacia el norte buscando la conexión con Rondônia y Acre, hasta llegar a la frontera con Perú. Del lado peruano, la idea es que ese hilo de acero atraviese la porción oriental de la cordillera de los Andes y baje hasta el puerto de Chancay, en el Pacífico. Un terminal de aguas profundas construido con capital chino, preparado para recibir barcos portacontenedores de gran calado. Estamos hablando de algo entre 4.400 y 4.500 kilómetros de ferrocarril integrado, según estimaciones de estudios de Infrasaepli y de proyectos del gobierno federal, para la bioceánica columna vertebral uniendo dos océanos a través del continente. Pero esos números no surgen de la nada, responden a un problema antiguo de la infraestructura brasileña. Y para entender por qué este ferrocarril recibió tanta atención, necesitamos retroceder un poco en la historia y mirar la motivación real detrás del proyecto. La paradoja principal ha acompañado a Brasil por décadas, un país enorme y gran exportador de materias primas, pero aún depende en exceso de largas y costosas carreteras congestionadas para llevar su producción a la costa. Cuando abres el mapa ferroviario nacional, queda claro que algo no cuadra. La red existe, pero está fragmentada con grandes huecos, principalmente en regiones de mayor crecimiento agrícola, como el norte de Mato Grosso, Porto Grosso y parte del centro-oeste. Los camiones recorren miles de kilómetros hasta puertos como Santos, Paranaguá, Itaqui o Arco Norte, encareciendo cada tonelada exportada y aumentando la vulnerabilidad logística del país. Al mismo tiempo, el comercio con Asia explotó. China se consolidó como el principal socio comercial de Brasil, comprando granos, mineral, carne y celulosa. La ruta tradicional por el Atlántico, Canal de Panamá o Cabo de Buena Esperanza es larga, tiene cuellos de botella y es más costosa. Pronto, un corredor bioceánico que conecta el interior de Brasil con un puerto del Pacífico acorta el camino, reduce el tiempo de viaje y quita presión a rutas saturadas. Antes de hablar de un ferrocarril chino atravesando Brasil, vino el diagnóstico de integrar lo que ya existe o está en construcción. Fiol en Bahía, Fico en el centro-oeste, ferrocarril norte-sur como eje longitudinal y los corredores viales Brasil 364 y Brasil 317 que hoy hacen la conexión con Perú. Del lado chino, la logística es estratégica. Conectar un puerto en el Pacífico directamente con las zonas productoras brasileñas reduce días de viaje y aumenta la seguridad de las cadenas globales. En 2024, esa seguía siendo la visión. La actualización de 2025 marca el punto de inflexión en el que ese discurso comienza a traducirse en estudios formales, plazos y responsabilidades. Pero, ¿qué avanzó en ese sentido? En 2025, el proyecto Bioceánica Brasil-Perú avanzó al pasar de la charla general
a un programa formal de estudios. Brasil y China firmaron un memorando de entendimiento de varios años, involucrando a Infrasociedad Anónima y a institutos de planificación ferroviaria chinos, con el enfoque en evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de un corredor ferroviario que conecte el litoral de Bahía con el puerto de Chancay, en Perú. Aquí vale la pena destacar que no se trata de una obra en marcha ni tampoco de una especulación, es un proyecto que está un escalón por encima del mero discurso político. Pero a medida que los estudios avanzan, los obstáculos también se vuelven más claros, mucho más claros. El primer gran desafío es el geográfico y geotécnico, desde el interior de Mato Grosso hasta la frontera peruana. El trazado potencial cruza áreas de relieve variado, tramos de selva amazónica, ríos caudalosos y, por último, la monumental pendiente de los Andes. Para un ferrocarril de carga pesada no basta con unir puntos en el mapa, es necesario respetar los límites de inclinaciones, radios de curva, estabilidad de taludes y el riesgo de deslizamientos, lo que empuja el proyecto hacia un paquete robusto de túneles, viaductos y obras de contención. El segundo obstáculo es ambiental y social. Parte del corredor atravesaría biomas sensibles, áreas de preservación y territorios de comunidades tradicionales y pueblos indígenas. Eso implica licencias de alta complejidad, consultas previas, programas de mitigación y posiblemente revisiones de la ruta para evitar zonas más críticas. O sea, cualquier error aquí significa retrasos de años, judicialización y costos adicionales elevados. El tercer desafío es económico y regulatorio. Un ferrocarril así requiere inversiones de decenas de miles de millones de reales. Para cerrar esa cuenta es necesario garantizar un volumen de carga a largo plazo, seguridad jurídica, reglas claras de contabilidad, concesión y un equilibrio delicado entre capital público, privado y extranjero. Sin eso, el riesgo es que el proyecto se convierta en una suma de intenciones, sin capacidad de llegar al sitio de obras. Superados los tres desafíos, entonces sí, es posible hablar de los caminos técnicos posibles. En el tramo brasileño, la tendencia en proyectos de este tamaño es trabajar con trocha ancha y estándares de proyecto compatibles con FIOL y FICO, permitiendo composiciones largas, pesadas y con buena velocidad comercial. En áreas más planas del centro-oeste, el enfoque estaría en grandes movimientos de tierra, diseño de mesetas estables, drenaje eficiente y obras de arte para cruzar ríos y zonas. A medida que el ferrocarril se acerca a regiones con relieve más accidentado, principalmente en la transición hacia la Amazonia occidental y después en la subida de los Andes, el diseño técnico cambia de nivel. Ahí aparecen túneles para controlar pendientes y viaductos altos para cruzar valles profundos. Galerías en media ladera, muros de contención y sistema de monitoreo de laderas, lluvia y estabilidad del suelo. Todo está pensado para mantener el tren funcionando con seguridad en un ambiente hostil, sin perder tanto rendimiento del lado peruano. El cruce de la cordillera requeriría una combinación de túneles medianos y largos, alineaciones en sierras y patios intermedios para el cruce de trenes, siempre respetando los límites de inclinación y ventilación en túneles extensos, de hecho en toda la columna vertebral. Sistemas modernos de señalización, centros de control operacional y patios intermodales guían la interfaz entre tren, camión y puerto. Los obstáculos son grandes y conocidos. Las soluciones técnicas, aunque complejas, siguen prácticas ya usadas en ferrocarriles de montaña y largos corredores de exportación. Es justamente este escenario el que permite comparar la bioceánica con otras obras en Brasil y en el extranjero. Al poner el proyecto chino-brasileño lado a lado con otros grandes ferrocarriles en Brasil, la primera referencia natural son las grandes líneas estructurales que ya están en implementación u operación. El ferrocarril de integración oeste-este, por ejemplo, tendrá 1.527 kilómetros de extensión, conectando el interior de Bahía con la costa. El ferrocarril de integración del centro-oeste, en sus principales tramos, supera los 1.000 kilómetros al conectar esa región con la red existente. Por su parte, el ferrocarril norte-sur, que atraviesa el país de norte a sur, suma un total de 2.184 kilómetros. La bioceánica, con estos y otros tramos hasta el Pacífico, casi alcanza los 4.400 a 4.500 kilómetros de vías férreas. En términos prácticos, es como tomar la distancia entre Sao Paulo y Belém en Pará
y añadirle otro tramo más, hasta casi llegar a la frontera con la Guayana Francesa. O, en una imagen más directa, es como si conectaras 3 hilos en una línea continua desde el Atlántico hasta el Pacífico. Dentro de Brasil, incluso un proyecto polémico y grande como el Ferrogrão, de unos 900 kilómetros, parece compacto en comparación. Es importante como un corredor específico de granos, pero el ferrocarril transoceánico juega en otra escala. Es un eje que transporta carga y conecta varios corredores entre sí. En el ámbito internacional, la bioceánica Brasil-Perú es un megacorredor como el ferrocarril Qinghai-Tíbet en China. En términos de extensión, algo alrededor de 4.500 kilómetros es prácticamente la distancia de Lisboa a Moscú. Se puede imaginar un tren saliendo de la capital portuguesa, cruzando España, Francia, Alemania, Polonia y entrando a Rusia hasta llegar a la región de Moscú. Ese es el orden de magnitud del ferrocarril que se discute hoy entre Brasil, Portugal, Perú y China. Estas comparaciones ayudan a ver el desafío. No estamos hablando de otra línea regional, sino de una infraestructura que, si se concreta, entra automáticamente en la lista de los mayores corredores ferroviarios de carga del planeta. Si al final de los estudios el ferrocarril bioceánico se considera viable y avanza hacia el proyecto ejecutivo y la construcción, el impacto económico se verá en varias capas. La más directa es la competitividad del agroindustrial y la minería. Acortar rutas hasta Asia, reducir el tiempo de viaje y disminuir el costo logístico por tonelada hace que el producto brasileño sea más competitivo en mercados disputados. Pero el proyecto no es solo una línea que conecta dos puntos, funciona como un eje integrador al unir ferrocarriles, carreteras, hidrovías y puertos. Incrementa los nodos logísticos dentro del continente, terminales de carga, polos de almacén, centros de procesamiento. Esto implica más servicios, inversiones y empleos para ciudades que solo son entronques carreteros. Todo eso, sin embargo, depende de una etapa crítica: transformar memorandos en contratos, estudios en proyectos y proyectos en verdaderos sitios de construcción. La actualización de 2025 de la llamada Ferrovía China, que va a atravesar Brasil, muestra un proyecto que aún no se ha convertido en obra, pero salió del discurso y pasó a apoyarse en estudios formales, instituciones responsables y análisis de riesgos. De hecho, esta sigue siendo una apuesta de alto costo, alto riesgo y alto impacto, que solo puede convertirse en una vía real con un proceso largo, técnico y bien organizado. Gracias por ver este video. ¿Qué opinas de este gran ferrocarril que se construye en Brasil desde China? ¿Es viable para la población brasileña? ¿Sí o no? Déjalo aquí en los comentarios, me aseguraré de leerlos todos. Yo me despido por ahora. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.